El mundo que conocemos está viviendo un cambio demográfico, pero uno como nunca antes se ha visto. Y no se trata solo de que seamos más personas en el planeta. Es algo mucho más profundo. Es una reconfiguración total de quiénes somos, dónde vivimos y, sobre todo, qué edad tenemos. Bueno, vamos a meternos de lleno a analizar esta historia, la de la nueva forma de la humanidad. A ver, para empezar, pensemos en un año muy concreto, 2045. La verdad es que no falta tanto, ¿no? Bueno, pues para ese año va a pasar algo que nunca, pero nunca antes ha sucedido en toda la historia de nuestra especie. Por primera vez. Y ahí lo tienen. Por primera vez en la historia va a haber más abuelos que nietos en el planeta. Pensemos en eso por un segundo. Esto no es un dato más, para nada. Es un verdadero punto de inflexión. Uno que lo cambia todo. Las sociedades, la economía, hasta la forma en que funcionan nuestras propias familias. Y claro, este fenómeno nos lleva de cabeza a la primera gran idea que tenemos que entender: el envejecimiento global. Miren, no es una moda ni algo pasajero, es simple y sencillamente la nueva realidad de nuestro tiempo. Fíjense en esta línea de tiempo. Es increíble. En apenas 100 años vamos a pasar de un 8% a un 22% de la población mundial con más de 60 años. Pero lo más interesante de todo, lo que realmente llama la atención aquí, es la velocidad, la aceleración. El salto que vamos a dar en las próximas décadas es muchísimo más grande que todo lo que se avanzó en el último medio siglo. Y claro, un mundo más viejo, pues, funciona distinto. Es un efecto dominó que lo toca todo, absolutamente todo. Pensemos, ¿quién paga los impuestos? ¿Cómo se sostienen las pensiones? Y la demanda de hospitales y médicos, todo cambia. Hasta la política se transforma. Pero aquí está la clave de todo esto. Los efectos no son iguales para todos. De hecho, se manifiestan de maneras totalmente opuestas dependiendo de si una sociedad se está haciendo vieja o si, por el contrario, está llena de jóvenes. Y justo eso nos lleva al siguiente punto. Porque ese promedio del que hablamos, el de un mundo que envejece, en realidad esconde dos historias, dos realidades que no podrían ser más diferentes y que están pasando al mismo tiempo. Vivimos literalmente en un planeta de contrastes. Por un lado, miremos a África. Las proyecciones son contundentes. Más de la mitad de todo el crecimiento de la población mundial de aquí al 2050 va a ocurrir ahí. Con una tasa de crecimiento anual del 2.55%, estamos hablando de una región súper joven y que está, pues, en plena expansión. Y luego, en la otra cara de la moneda, tenemos a Europa. Miren el caso de Ucrania, por ejemplo. Allí se espera que la población baje más de un 15% para 2050. O sea, no es que no crezcan, es que se están encogiendo. Entonces, aquí queda clarísimo, ¿no? Son dos mundos con dos destinos muy diferentes. Por un lado, África, con una población súper joven que impulsa el crecimiento. Y por el otro, Europa, donde las tasas de fertilidad están por debajo de ese número mágico, el 2.1, que es el mínimo para que una población se reemplace a sí misma. Y el resultado es que la población no solo envejece, sino que, de hecho, se hace más pequeña. Pero, a pesar de que en algunos lugares la población disminuye, el crecimiento en otros es tan, pero tan masivo, que la proyección total de la ONU para el año 2100 es 11.200 millones de personas. Esa es la escala del reto que tenemos por delante, un número gigantesco. Pero claro, esta división demográfica no se queda solo en los números, para nada. Se traduce directamente en una brecha enorme en la calidad de vida de la gente, sobre todo cuando hablamos de salud y de bienestar económico. Y miren, esta gráfica lo deja clarísimo. La diferencia en la esperanza de vida es simplemente abismal. Casi 20 años. Son 20 años de vida que separan, en promedio, a una persona que nace en América del Norte de una que nace en África. Es una brecha que nos habla de todo, de desigualdad en comida, en sanidad, en acceso a doctores. Y si nos preguntamos por qué existe esa brecha tan grande, bueno, este dato nos da una pista enorme. En muchas zonas de África y Asia, hasta el 80% de la gente depende de la medicina tradicional para cuidarse. Y ojo, no es que lo elijan por cultura, es que muchas veces es la única opción que tienen a la mano. Y esto, pues, nos lleva a una realidad muy dura. Existen enfermedades que son básicamente enfermedades de la pobreza. Atacan de forma desproporcionada a las poblaciones con menos recursos. Hablamos de tuberculosis, cólera, malaria. Todas ellas son consecuencia directa de la falta de recursos, de saneamiento, de una atención médica adecuada. Bueno, ahora vamos a cambiar de escala. Dejemos lo global por un momento y hagamos zoom para ver cómo todos estos cambios afectan las etapas de la vida de una persona, sobre todo cuando llega el momento de dejar de trabajar.
A ver, es muy común que usemos las palabras pensión y fondo de jubilación como si fueran lo mismo, ¿verdad? Pero la verdad es que no lo son. Y para entender cómo las sociedades se preparan para apoyar a sus mayores, es súper importante que tengamos clara la diferencia. La diferencia es bastante sencilla en realidad. La pensión, piensen en ella como un pago que viene de la seguridad social, o sea, del Estado. Se basa en ciertas condiciones, como en la edad o si hay alguna discapacidad. En cambio, el fondo de jubilación es el dinero que una persona fue ahorrando durante toda su vida de trabajo. Resumiendo, uno es una red de seguridad social para todos y el otro es un ahorro personal. Estos sistemas, las pensiones y los fondos, son nuestra solución moderna a una pregunta que es viejísima. ¿Cómo hacemos como sociedad para sostener a toda nuestra gente? Y bueno, para tener una idea de hacia dónde vamos, a veces no queda de otra que mirar hacia atrás para ver cómo se enfrentó esta pregunta por primera vez. Y para eso, viajemos en el tiempo. Hace más de 200 años, un pensador llamado Thomas Malthus fue de los primeritos en poner este dilema sobre la mesa. Su idea era, en el fondo, muy simple. La población crece de forma exponencial, mucho más rápido que nuestra capacidad para producir comida. Y esa idea, aunque tiene sus años, ha marcado el debate sobre la población desde entonces. Malthus hablaba de algo que llamó controles positivos. Pero ojo, que el nombre no nos engañe, porque de positivos no tenían nada. Eran de hecho factores brutales que frenaban el crecimiento de la población, aumentando la mortalidad. Hablamos de enfermedades, de guerras, de hambrunas. Una visión súper oscura, sin duda, pero nos ayuda a entender la perspectiva histórica de estas presiones. Y todo esto nos trae a la pregunta final. La gran pregunta. El tema no es solo que el mundo va a estar más poblado o que va a ser más viejo. El tema es que va a ser las dos cosas al mismo tiempo, pero en lugares distintos. ¿Cómo equilibramos las necesidades de una África súper joven y en plena expansión con las de una Europa que envejece y se hace más pequeña? Ese es quizás el mayor desafío que tenemos en este siglo, y la forma en que respondamos, bueno, eso va a definir el futuro de todos.